Oye, y bueno, un libro, duro, muy valiente, y duro lo digo, además de lo que refiere el título, de otros temas que tratas, yo apunté aquí algunos, peleas, enojos, incluso alcoholismo, engaño, miedos, enfermedades, situaciones económicas difíciles, intentos de suicidio, secretos, un libro duro, valiente, que llega muy hondo, y me preguntaba, pues, cómo había sido el proceso, porque creo que fue bastante intenso, ¿no? Sí, sí, porque además lo escribí en pandemia, no Ujú, porque fuera un tema de pandemia, lo había empezado a escribir el mismo año que comenzó la pandemia, en el 2020. Apunté las primeras notas en enero, eh, sin saber cómo iba a ser el proceso de escritura, que se agudizó en la pandemia porque esta especie de encierro hacía todavía mucho más intenso y yo creo que en realidad favoreció la escritura de este libro, ujú, puede ser, porque era claro. estar muy conmigo, a pesar de que daba clases en la pantalla, pero no había todo este tiempo que pierdes en traslado, esta energía que se derrocha hasta en la socialización. Sí, claro. Y entonces estaba muy en contacto con mi materia, y mi materia era la memoria cercana y lo que a raíz de lo que pasaba en los hospitales, temáticamente me llevaba a otras cosas, como en una especie de flujo de conciencia, de Ujú. asociación libre, como que cada día me despertaba y me asaltaba un algo. ¿Algún recuerdo? Sí, o un asunto, un recuerdo, Algo. una anécdota, algo que tenía que ver con la movilidad de mi padre, por ejemplo, entonces Ujú. su relación con los coches, entonces el coche que chocó con la vaca, entonces el que no podía, la renuncia a manejar, o sea, lo que para él significaba manejar, que hay una Ujú. especie de poder, de autonomía y de poder, de Sentirse libertad, ¿no? libre, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, yo no sabía que en realidad esta reconstrucción de los 15 días de hospital de cada uno me iba a ir llevando por temas. Ujú. Se volvía como un llamar temas, que a su Sí. vez llamaban otros temas. Y era una escritura difícil que solo podía salir en trozos pequeños. Exacto, como están los capítulos, ¿no? Sí. Oye, pero, ¿no hiciste algún esquema? Porque lo veo complicado la estructura, que vas, vienes, y como dices, recuerdos, te vas al presente, al pasado, al futuro. ¿No hiciste algún esquema? ¿Algún? Mira, no al principio, como suelo hacer en otro tipo de novelas, hago un esquema. Ujú. Y luego hago subesquemas, ¿no? Claro, claro. Pero en esta novela, mi línea era el tiempo en el hospital, ¿no? Ese sí era Okey. mi 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 línea, yo le llamo tendedero, ¿no? Donde los días van avanzando, y esa era mi certidumbre del recorrido. Pero lo otro no era caótico y saltaba. Entonces, cuando tuve una primera versión de la novela, haz de cuenta que la desarmé, porque la primera versión me reveló cómo la había construido sin una deliberada intención, sino de una forma un poco porque el texto y la situación lo pedía. Era como si me hubiera dejado yo ir por la vía libre. Okey. Y entonces reconocí cuando había momentos de una memoria inmediata, otra memoria, Mm, empecé a clasificar claro. todo, desarmé, así la imprimí, la desarmé y Y la Y fuiste volví a armando, y la fui y hice propuestas distintas de armado. como el modelo para armar de Cortázar. Exactamente, hasta que llegué a una forma que me parecía, como lectora, que 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 cumplía con algo. Claro, claro. Y bien interesante, pues lo que yo decía hace rato, de cómo llega muy hondo y muy profundo. Sé que tus libros, novelas llegan muy profundo, pero creo que este llega todavía más, ¿no? Incluso sé que por ahí te lo han comentado. Y yo creo que es justo por esta identificación que tenemos todos, de tener una familia y de que hay esto que decía yo, ¿no? Peleas, enojos,
cosas difíciles, etcétera, y que tú lo dices con una honestidad impresionante, que no sé si te haya causado algún problema familiar, o a la mejor algo que no conocían, incluso tus familiares, ¿no? Fíjate que lo que yo he comprobado con este libro es que la desnudez del alma, la sinceridad, eh, quizás es lo que me permite estar más cerca del lector. No me autocensuré mientras lo escribía, Eso te iba a preguntar. no pensé en la reacción ni de mis más cercanos, no le comenté casi prácticamente a nadie qué estaba escribiendo. A mis hijas les decía el libro de los abuelos, em, pero a mis hermanos no quise revelar lo que escribía porque sentía yo que era una materia muy vulnerable, Ujú, porque ni siquiera sabía cómo iba a ser la forma, pero yo necesitaba ordenar el caos de su muerte. Y con claro. eso, más bien, rescatar la parte viva, imperfecta de ellos, mía, la que me hace quererlos todavía más, Ujú. porque no los puse en un altar, porque quise verlos como personas, no solo como papá y mamá, ¿no? Sí, claro. Pero sí es cierto que la orfandad, no importa cuántos años tengas, es el descobijo, es enfrentarte a una forma tuya de estar distinta. Y entonces para mí el arropo de las palabras o la comprensión que supone la novela como vehículo, como artefacto, me eran muy importantes. Eh, y quizás sí, como tiene que ver con el dolor, pero con la alegría, pero con Ujú. también lo absurdo, Sí, con lo que puede pasar en un hospital también, la vejez, con la claro. vulnerabilidad, con la fragilidad, con cómo nos pone a prueba la enfermedad del otro. Pues a lo mejor este encarar con sin ninguna pretensión, Ujú. ni de escandalizar, ni de sino con tratar de esto que tú dices, profundizar o ahondar y finalmente quedarme sin respuestas de quiénes eran mis padres, porque aquí estoy yo escribiendo este libro, porque tuve esos Claro. padres que me enseñaron la libertad, me enseñaron a creer en lo que yo hacía. Entonces, si ellos están ahí, si a lo mejor les hubiera molestado de estar vivos, mi escritura, yo estoy segura que no les hubiera molestado. Ujú. Hubieran comprendido mi necesidad de escribirlos a ellos y de con ello escribir mi relación, el vínculo. Y creo que todos tenemos un vínculo con nuestros padres, malo, bueno, eh, mm, Sí, variable, sí, sí. voluble, y que quizás ahí nos podemos colocar todos. Aunque yo realmente, Omar, no sabía qué iba a pasar con los lectores, porque era una historia tan mía Sí, que no claro, sabía que iba a ser tan de todos. claro. Me ha sorprendido. Que creo que eso, la hace tan universal, ¿no? Todo esto que estamos platicando, aunque sea muy tuyo, pues es algo que nos identificamos mucho, ¿no? A lo mejor eso es justo lo que decíamos hace rato de que llega tan profundo, ¿no? Sí, me alegro Oye porque me siento acompañada, me siento acompañada.